en sí mismo la depresión sola no provoca esas conductas. La mayoría de las personas que tienen depresión no son violentas ni cometen actos agresivos. De hecho, las estadísticas lo que dicen es que las personas con enfermedad mental cometen muchos menos delitos que las personas que no lo tienen. O sea, que no indica para nada un trastorno mental una conducta violenta. Pero yo creo que no se puede vincular de ninguna manera la enfermedad mental con este tipo de acciones. Acciones de las que, por otra parte, tenemos poca información, porque todo son especulaciones, ¿no? Y lo que pasó en la cabina, pues, en definitiva no lo sabemos, ¿eh? Hay especulaciones. El filtro, siempre hay alguien que se puede saltar el filtro, ¿eh? Aunque yo creo que los filtros que ponen las compañías aéreas, tanto en problemas de tipo psiquiátrico graves, como problemas médicos, como problemas de agudeza visual, como problemas neurológicos, etcétera, yo creo que son filtros importantes, y se somete a estas tripulaciones a revisiones periódicas, pero bueno, siempre puede haber alguien que salte. Es decir, que yo creo que la certeza absoluta de que la conducta humana está controlada, la conducta humana nunca va a estar controlada. Los que trabajamos en la salud mental sabemos que la conducta humana no se puede ajustar siempre a unos parámetros rígidos. Siempre el hombre tiene capacidad de libertad para de momento dado saltarse todos los filtros, ¿no? Y eso muchas veces no es previsible. Primero que estamos partiendo de que si seguimos diciendo que si tenía que haber más filtros, que pensamos que ha tenido que ver algo su depresión. Yo creo que no ha tenido nada que ver su depresión. Filtros muchísimos, a mayor nivel de responsabilidad, mayor filtros, excesivamente filtros a veces, porque solo en el momento que aparece el mínimo síntoma de enfermedad mental se tiende a apartar a la persona, sin valorar si esos síntomas pueden estar afectando a su desempeño en trabajo, que en muchas ocasiones no lo están afectando, pero ya solo por el hecho de tener enfermedad mental ya hay un intento de apartarle, y sobre todo de todo lo que suponga responsabilidad. Hay otras enfermedades que mantener el puesto de trabajo puede afectar a la responsabilidad. Pues una persona que está con un estado de tensión muy alta, pues puede afectarle a su equilibrio, puede afectarle al desempeño si está en un andamio subido, y sin embargo no se valoran esos riesgos. Pero en enfermedad mental ya se supone que el hecho de tenerla ya es un riesgo para el desempeño del trabajo. Y eso hace un efecto rebote. Si tú, en cuanto sepas que tengo una enfermedad mental, me vas a medir con otro baremo, no digo que la tengo. Y ahí sí hay un perjuicio hacia las personas con enfermedad mental en el ámbito laboral, que acaban no teniendo una segunda oportunidad, o dentro de la misma empresa acaban teniendo una incapacidad laboral con 30 años, cuando realmente esa persona podía desempeñar ese puesto de trabajo. El hecho de esa enfermedad, habrá algunas que sí y otras que no. Hay que valorar en cada persona y en cada momento de esa persona. Pero a mí me gustaría aclarar que no se trata tanto de la etiqueta que tenga esa persona puesta, como de qué sintomatología, que es un poco lo que tú estabas diciendo, qué sintomatología tiene esta persona que le pueda afectar en el desempeño de su trabajo. La depresión, por suerte, es algo que se puede superar, y no sabemos si este señor en este momento tenía sintomatología que pudiera ser digamos, incompatible con el ejercicio de su trabajo, y me refiero a sintomatología que los médicos o psicólogos que le hayan valorado pudieran ver. Quizás habría que darle una vuelta a cuál es el sistema, ¿no?, de cómo se estaban informando de las bajas, cuáles son las causas. Hablar de enfermedad mental es un error. O sea, enfermedad mental es un gran fondo de saco en el que caben muchas cosas. Hay trastornos importantes que producen unas graves consecuencias en los pacientes, y hay infinidad de patología psicológico-psiquiátrica o del entorno, como lo queramos llamar, que son compatibles con la vida normal, con la actividad laboral normal y con un desempeño habitual de sus funciones. Por tanto, no tenemos que tener esa prevención hacia la enfermedad mental, que yo creo que igual que se abrió en su día los psiquiátricos y se hizo la gran reforma de la psiquiatría en este país, pues ahora que empezar a plantear a la gente que ser un enfermo mental no es un estigma que va contigo y que puedes tener un trastorno de ansiedad o puedes tener cosas como una obsesión que no conducen a problemas laborales. Pero no por el hecho de que una persona esté diagnosticado o etiquetado de un cuadro depresivo, o que tenga un trastorno de personalidad con no sé qué, o tenga una ansiedad crónica generalizada, es que eso no es motivo para estigmatizar o para apartarlo del mundo laboral. Nada de eso, porque hay tratamientos que además funcionan muy bien, y como se ha dicho perfectamente por los expertos, todos hemos conocido cuadros de depresión que han tenido un episodio y no han vuelto a tener nunca. El problema es lo que esto contamina a las personas que tienen un trastorno mental. Las depresiones son muy frecuentes. La
la prevalencia de la depresión, prevalencia a vida, es en torno al 20%, es decir, que el 20% de la población en algún momento de su vida va a tener una depresión. Y son datos que hay algunos estudios que incluso dan cifras más altas. Pero lo que no podemos hacer es contaminar a todo un colectivo importantísimo de pacientes, que son personas absolutamente honorables y personas que tienen un nivel de responsabilidad fantástico y que cumplen con su obligación, y contaminarlos con la etiqueta de la enfermedad. Y yo que veo muchos pacientes en mi consulta que están de baja y que tienen que ver el trabajo, muchas veces se encuentran con lo que yo llamaría como el doble reto, ¿no? El reto, por una parte, de tengo que superar mi trastorno depresivo, porque yo he estado de baja, y al mismo tiempo el reto de incorporarme a un centro de trabajo donde a lo mejor el estigma funciona y donde todos mis compañeros me van a mirar con cara rara. Ahí la sociedad tiene que ser, digamos, como más afable y más científica, y entender que el que una persona ha tenido un episodio depresivo que no le incapacita en absoluto para trabajar y para hacer una vida normal. Sí que es bueno que haya periódicamente unas revisiones, pero también necesitamos una educación a nivel social, que era un poco lo que él planteaba, lo que nosotros llamamos psicoeducación, ¿no? Que la población le pierda el miedo, porque al final todo el mundo conoce a alguien que en algún momento de su vida ha sido diagnosticado de algún trastorno mental. Y esa persona no ha dejado de ser la persona que quieres, solo que ha tenido durante un tiempo de su vida un problema, mejor o peor lo ha manejado y ha continuado. Muchas veces el trabajo ha contribuido a que esa persona pueda superar la enfermedad, el trastorno que ha tenido en ese momento, o sea que también hay que tenerlo en cuenta. La recomendación parte del tratamiento es la reincorporación a la vida normal, incorporarse a su medio laboral, por lo tanto forma parte incluso del tratamiento. Realmente lo grave o no grave de una enfermedad no es la etiqueta, el diagnóstico, sino cómo le afecta a las esferas de la vida de esa persona, es decir, cómo afronta el día a día esa persona, qué capacidades tiene para hacerlo o no hacerlo. Pues una persona con una enfermedad grave pues tiene que tener unos controles, pero no debe de ligarse a su desempeño, eso va a variar en cada persona. Y en los niveles de apoyo que necesite cada persona, y el cómo lo afronte, y el cómo lo tenga, y las oportunidades que se les ofrezca. Entonces, un poco nuestra pelea es que no se le llegan a ofrecer las oportunidades, no es tanto que la persona no llegue a poder realizar un trabajo, sino que en muchas ocasiones no llega a tener la oportunidad de ver si puede hacer un trabajo. Cuando se detectan las enfermedades mentales que podríamos llamar más graves, suele ser en la época de pasada la adolescencia, los primeros años que la persona está formándose o está en las primeras experiencias laborales. Y inmediatamente ya se la desvincula del ámbito normal de una persona de esa edad. Lo grave no lo hace el diagnóstico solo, lo hace toda esa falta de apoyo, todo es sacarse de la red normalizada a las personas y volver a incorporar. Es lo que os comentaba, que nos encontramos con personas con 30 años con una incapacidad laboral absoluta. Lo único que ocurrió es que se detecta una enfermedad, se diagnostica y a partir del diagnóstico ya se decide que no puede trabajar. El control por parte de las empresas de estos pacientes. Entonces, la primera duda que yo tengo es, la empresa no tiene conocimiento de cuál es la causa de la baja del paciente. Por lo tanto, empecemos a aclarar cosas. La empresa no recibe el diagnóstico en el parte. El parte va en blanco diciendo que este señor está de baja. Pero la empresa, salvo que el propio trabajador le diga estoy de baja porque tengo un cuadro depresivo o porque he tenido una crisis de no sé qué, no lo tiene por qué saber. Pero de las demás enfermedades tampoco. No, pero estamos hablando de las que estamos hablando. No, sí, de ninguna. Perfecto. De ninguna. Hasta ahí, de acuerdo. No, de ninguna. Entonces, por lo tanto, ¿por qué se tiene que producir entonces un rechazo, un estigma o una dificultad en la reinserción laboral de estos pacientes si en teoría la empresa no debería saber cuál es el origen de la baja? Porque entonces no entiendo nada. ¿Quiere decir que los filtros que impiden que esa confidencialidad se salte, que los filtros que impiden que la historia clínica queda entre el médico y el paciente, entre la inspección médica, que sí que recibe el correspondiente parte de baja con el diagnóstico, y el médico y el paciente, se sale de ese entorno y la empresa se entera? Porque eso sería lo que a mí me preocuparía, porque eso es lo que yo creo que tenemos que primar por encima de todo, aun a sabiendas de que casar la confidencialidad de la historia
con mi derecho a la intimidad y con la ley de protección de datos y con la información que tengo que dar a las instituciones sanitarias y a la institución que luego hace cargo de mi nómina durante los días de baja, y además a la empresa, pues todo esto casarlo a veces es complicado, porque si no somos capaces de casar todo esto, puede suceder por lo que está sucediendo, que por ejemplo alguien que no está en condiciones de poder trabajar, si alguien no da la señal de alarma, en esa empresa no lo saben y le siguen poniendo al frente a un señor que está medicado hasta arriba. Y no hablo ya solamente del caso este, lo puedo referir a otro ambiente. ¿No deberíamos hacer un apartado para las personas con enfermedad mental en que haya que tener una diferenciación con relación al resto de problemas que puede tener la sociedad? Por lo tanto, habrá que, o el resto de patologías que hay, ¿no? O de limitaciones físicas, psicológicas o las que sean. Y hay que intervenir cuando hay que intervenir, y en la persona que hay que intervenir, que a veces con la enfermedad mental se llega excesivamente pronto a la incapacidad laboral. No se valora esa adaptación del puesto. Mientras que en otras patologías o en otras enfermedades sobrevenidas sí se hace esa valoración. Ahora, si yo tengo una depresión y uno de los síntomas de la depresión, por mala suerte, es no tengo una capacidad para tener motivación para hacer cosas, pues eso los compañeros de trabajo no lo entienden, el jefe no lo entiende. Es que está todo el día parado, es que no hace nada, es que hay que tirar de él, ¿vale? Entonces eso no lo entienden y ahí es donde se produce el rechazo. O una persona... Muchas veces a personas con diabetes, por ejemplo, hasta que no ven que tiene, como comentabas, ¿no? Hasta que no ven que hay un problema porque hay una subida o una bajada de azúcar, que esa persona tiene una crisis, la gente no entiende por qué ese señor tiene que salir no sé cuántas veces en el día para tomarse la medida de azúcar. Es que claro, me tengo que quedar yo aquí. ¿Qué falla aquí? Educación. Que la gente sea capaz de comprender las consecuencias de cada una de las cosas que le pasan a los compañeros, independientemente de que sea una pierna rota o que sea un trastorno del tipo que sea mental. Y eso es donde hay que trabajar. Yo creo que a las empresas les falta una educación, una formación en comprender que cada persona tiene una patología, o sea, que casi el 100% de la población hoy en día tenemos algo. El que no tiene alergia tiene asma, el que no tiene asma tiene diabetes y el que no, pues tiene episodios de estrés agudo, ¿no? Tiene crisis de ansiedad. Todos tenemos algo. Vamos a intentar normalizar y valorar que esa persona no hace más porque no puede, no porque no quiera. Que la empresa, en principio, aunque el secreto médico y el informe es confidencial, pero normalmente el médico de empresa sabe lo que le pasa a su paciente de la empresa. Y en ese sentido, claro, en una situación, digamos, idílica, lo deseable sería que la empresa sea más sensible y más delicada hacia la situación del paciente. El grueso de los empleados de este país se escapan de esas, no es que se escapen, no están afectados por esos grandes servicios de empresa, servicios de salud laboral, que tienen la facilidad de adaptación de puesto de trabajo, que tienen facilidades, porque claro, un señor que tiene contratados a 2 señores para su carpintería, adaptar el puesto de trabajo a uno de los 2 cuando tiene un problema es difícil. Pues digo que ojalá todos tuviésemos esos grandes servicios, esas grandes unidades de salud laboral, esas grandes empresas que tienen unos servicios contratados, que conocen perfectamente a sus empleados y que les pueden dar una salida. Ese sería lo deseable. Yo creo que es más un tema de sensibilidad. Probablemente haya menos problemas en empresas pequeñas si hay una buena relación previa, porque al final es un compañero de trabajo, no es un trabajador más, porque son pocos trabajadores, que a veces en las grandes son más excluyentes. Los recursos, los equipos de recursos humanos trabajan mucho con la producción, el rendimiento, muy objetivo, y cuando algo es tan objetivo, pues a veces pues no pasan determinadas pruebas que puedan quedar por ritmo, por horarios, por determinadas cosas fuera, ¿no? Entonces yo creo que sea grande, sea pequeña, es un tema de sensibilización, de formación, de compartir, porque a veces manejamos formatos tan cuadriculados que están muy lejos de las personas, ¿no? Y a lo mejor también eso es la parte que tenemos que trabajar con las administraciones, que esto no sea tan cuadriculado, porque al final en esa cuadrícula dejamos a muchas personas fuera. Lo de plantear la figura del tutor, a lo mejor yo lo estoy entendiendo mal, pero me parece matar moscas a cañonazos.
porque estamos hablando de que no es para tanto y luego les ponemos un tutor. ¿Cuál es la razón para poner un tutor? Habrá personas que a lo mejor necesiten a alguien que les ayude en la reincorporación. Yo entiendo que un acompañamiento en el proceso está muy bien, pero un tutor, o sea, yo lo que entiendo por tutor es alguien que está contigo constantemente y te está diciendo si lo haces bien o mal. Uf, me da miedo, porque lo que estamos haciendo con eso es hacer más grande el problema de lo que realmente es. Señalizarlo, además. Exacto. Yo creo que, y de hecho es así, el trabajo que se hace psicólogo-psiquiatra, el psiquiatra hace un seguimiento de esa medicación que la persona está tomando, si le sigue funcionando bien, si necesita algún cambio, y el psicólogo trabaja con las estrategias de comportamiento y emocionales para afrontar. Es diferente, por eso digo, es diferente cuando una persona ya con su discapacidad o con su dificultad se incorpora al mercado laboral. Eso es otra cosa distinta. Entonces ahí sí existe, bueno, es un poco lo que se llama empleo con apoyo, que a veces se da desde los centros especiales de empleo a personas que hacen el itinerario del centro especial de empleo al empleo ordinario, o personas que entran en una bolsa en programas prelaborales o programas de inserción laboral. Y poner un tutor a un paciente de estas características es aún más estigma, es decir, es que te incorporas y además te pongo encima a alguien que te esté vigilando a ver qué haces por si acaso. Eso es peor. O sea, otra cosa es que tengas un referente dentro de la empresa al que te puedas dirigir cuando tengas un problema, que dentro del servicio de salud laboral o de los servicios médicos de empresa tengas un referente al que le puedas ir a contar, y pues mira, voy mejor, voy peor. Que, por supuesto, tendrás que tener tu seguimiento con el psiquiatra, con el psicólogo, con el que has estado en tratamiento. Pero eso de un tutor, no sé, es una figura que estigmatiza aún más, ¿no?, al paciente. Por fortuna, y mientras las cosas sigan así, por lo menos en Madrid, mi experiencia personal es que la derivación a salud mental de un paciente con una depresión o con un cuadro de ansiedad es extraordinariamente baja. La derivación es mínima. Se tratan en el ámbito de atención primaria por su médico de familia habitualmente. Cuando hay un poquito más de tiempo, incluso con sesiones un poquito más largas en las que la gente, entre otras cosas porque tenemos la experiencia, los que hemos trabajado en este nivel, de que cuando quieres derivar a estos tipos de pacientes porque ya se te escapa un poco de las manos, porque se hace un paciente ya muy crónico, muy abigarrado, muy complejo, en el cual no hay una mejora, y lo quieres derivar a salud mental y lo consigues derivar, te lo devuelven diciendo, es que prefieres seguir contigo, porque eres el médico que le conoce, el médico que sabe no solamente por qué, sino de por qué se ha producido eso, qué problemas tenía, cuál es el trastorno familiar que le está ocasionando, cuál es su vida social, su entorno. Y entonces realmente otra cosa es que digas que habrá que tener psicólogos clínicos que nos echen una mano en esas terapias y que no dependan tanto de salud mental, es decir, atención especializada, servicio de referencia del hospital correspondiente, sino más propios de la atención primaria, pues puede ser, pero eso es un cambio de reorganización de dependencias funcionales dentro de la estructura que tenemos, no tanto el dotar de, venga, vamos a poner psicólogos en atención primaria. Ahora mismo en este país, y creo que usted mejor que nadie, en este país la persona que va a salud mental es cuando ya hay una patología que asusta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando esa persona ya tiene una sintomatología tan importante que va a necesitar sí o sí una medicación. Se nos está olvidando la prevención. Extremo, cuando ha pasado mucho tiempo sin medicación y sin apoyo de ningún tipo, os llega a vosotros o le llega a psiquiatría, salud mental de zona, y ahí la persona ya está mal, ya está muy mal, no hay una prevención. O sea, es como, bueno, para cuidar el corazón haga usted ejercicio, ¿vale? Pues en salud mental no hay esa prevención, hasta que no hay una sintomatología muy importante ya no se trabaja. De hecho hay personas que llegan a salud mental y le dicen, no, esto no es un caso de aquí, ¿no? Esto es algo que nosotros no tratamos. La atención psicológica es importantísima, pero tenemos que tener cuidado porque las quejas que yo estoy viendo ahora en mis psicólogos y en mis psiquiatras es que a veces entramos en un exceso de psicologización de la vida cotidiana y al final entonces la mayor parte de las personas de alguna entienden que sus malestares, sus problemas, dificultades económicas, problemas con los hijos, que todo eso lo tiene que de alguna manera que controlar el sistema sanitario o lo resolver el sistema sanitario. Yo no puedo entender que estemos permanentemente diciendo a la sociedad, a usted se le cae el pelo, vaya usted a ver al dermatólogo, a usted le duele un pie, que le vea al traumatólogo, está con menopausia, que le vea al ginecólogo, dice, usted tiene un problema de enfrentamiento con su jefe, que le vea al psicólogo. O sea, estamos medicalizando o psicologizando en exceso a la población y haciéndoles que ellos mismos se sientan tan poco capacitados por sí mismos para hacer frente a cosas cotidianas que al final están haciéndose dependientes
ultradependientes de las estructuras administrativas que tienen que... Claro, por eso... Entonces, yo creo que eso es un error. Por lo tanto, yo entiendo que tenemos que tener el apoyo de psicólogos clínicos cercanos. Ahora, de ahí a instruir o educar a la población de forma rutinaria en una prevención, habría que valorarlo. En una parte educativa, pero no tanto sanitaria, sino ya desde la educación, desde la infancia, el saber afrontar. De alguna manera, no puede ser yo no estoy que un niño colocando con un fracaso escolar sitio. ya mañana tenga una patología. Bueno, el diseño no es malo, pero sin, de alguna manera, pretender dar una especie como de cobertura total a los problemas de la vida, y medicalizar todos los problemas de la vida, y medicalizar la caída del pelo, medicalizar que soy bajito, medicalizar que soy tímido. Es que a mí me gustaría a veces que los profesionales que trabajan en mi servicio vinieran aquí a dar es decir, que estamos psicologizando y medicalizando de una manera tremenda.